En el video anterior demostramos que los mercados de predicción son el mecanismo más robusto conocido para agregar información dispersa. 80 años de evidencia experimental lo respaldan. Hoy vamos a ver qué pasa cuando ese mecanismo choca contra algo que ningún experimento de laboratorio puede simular. Un estado que ha sido reescrito desde adentro por los mismos actores que se benefician de distorsionar el resultado. Polymarket tenía un 88% de confianza. El resultado solo fue 0.98 de diferencia. Esa brecha tiene nombre, tiene fecha y tiene cuerpos. Vamos a medirla. El mecanismo de Hayek-Smith agrega preferencias libres, pero asume una condición implícita que los mercados de predicción no pueden poner a prueba, que las reglas del juego no han sido reescritas desde adentro por los mismos actores que se benefician de distorsionarlas. En economía política, este fenómeno está ampliamente documentado. George Stigler demostró que los grupos de presión adquieren la regulación para su beneficio. Gary Becker lo estructuró como una competencia por el aparato estatal, y Acemoglu y Robinson explicaron cómo las instituciones extractivas se autorreplican para bloquear la destrucción creativa y preservar el statu quo. Sin embargo, los modelos clásicos asumen que el capturador opera desde afuera hacia adentro. La investigación de Garay y Salcedo identificó un umbral superior, la reconfiguración cooptada del Estado. Aquí no hay actores externos sobornando a políticos. Existen redes simbióticas que integran agentes públicos, privados y criminales para alterar el orden institucional desde el interior del aparato legal, utilizando la coerción armada como sostén y la impunidad como norma. Colombia 2026 documenta cada operación de ese modelo con datos verificables. Operación 1. La colonización ideológica. La cooptación comienza naturalizando la ideología criminal dentro del sistema, mientras Ficot, en su circular 48 de 2025, explicita los discursos de resistencia revolucionaria en las aulas, y mientras el Ministerio de Educación los valida ante la OCDE. El discurso ideológico de los grupos criminales queda normalizado. Este proceso se refuerza en el ecosistema digital, donde cuentas oficiales o financiadas por el Estado ejecutan una operación masiva de lavado de imagen de las organizaciones guerrilleras. En redes sociales, la apología al delito y la simbología criminal se propagan de manera abierta, en paralelo con una campaña coordinada de noticias falsas diseñada para erosionar la viabilidad política de la oposición en redes sociales. La apología al delito y la simbología criminal se propagan de manera abierta. La colonización ideológica no es el mecanismo más visible, es el más permanente, porque lo que se normaliza en las aulas tarda décadas en revertirse. Lo que viene ahora es más inmediato. A la operación 2, captura judicial. La fiscal general ha liderado una gestión de asimetría judicial, procesos por corrupción que involucran a figuras de la coalición de gobierno con evidencia robusta sobre la mesa, como los casos de Nicolás Petro. Bonilla o Roa avanzan a paso de tortuga o sufren desarticulaciones críticas de sus equipos de investigación. En contraste, las investigaciones penales dirigidas contra líderes de la oposición se aceleran de forma selectiva. Hasta aquí hemos visto cómo se captura el discurso y la persecución penal. Pero la cooptación necesita un tercer instrumento: convertir el propio derecho en arma de desgaste. Operación 3 dan uso instrumental del derecho. El aparato legal se instrumentaliza como arma de desgaste y distracción electoral. La Fiscalía archivó el proceso contra el director de la UNP por presunta negligencia en el magnicidio de Uribe Turbay, mientras activó en tiempo récord la denuncia de David Murcia Guzmán
contra de la Espriella. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial archivó ese proceso el 5 de junio de 2026, por prescripción, sin hallazgos en contra. A esto se suman maniobras de filigrana jurídica ante el Consejo de Estado y los tribunales, la admisión de tutelas que buscaron invalidar la inscripción de candidaturas, alegando una supuesta nulidad por doble nacionalidad, o recursos orientados a prohibir el uso de símbolos nacionales. El objetivo no es ganar en los tribunales, sino forzar a la oposición a desviar tiempo, atención y recursos financieros hacia litigios artificiales. El patrón es consistente con lo que Garay y Salcedo denominan uso instrumental de la legalidad. No destruir el derecho formal, sino convertirlo en arma. El lawfare consume recursos y tiempo, pero hay una operación que consume algo que no se recupera en operación 4, coerción armada sobre la oposición. El asesinato de líderes contrarios a la coalición gobernante se convirtió en el mecanismo de presión más directo. En junio de 2025, el senador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado sicarial. Ese hecho debilitó la resistencia legislativa en un Congreso intimidado. En ese mismo contexto de presión, la reforma pensional, suspendida por la Corte Constitucional el 17 de junio de 2025 por vicios de trámite, fue resanada el 28 de junio en una sesión extraordinaria donde la oposición denunció que se negó la reapertura del debate y la sesión fue levantada inmediatamente tras la votación. A esta ofensiva se sumó la ejecución en el Meta de Rogers, Mauricio Devia, junto a otros líderes de la campaña de la Espriella, a manos del Frente Calarcá. La violencia física opera sobre individuos. Lo que viene opera sobre territorios enteros. Operación 5. El apoyo armado territorial. El colombiano documentó que las disidencias del Frente Calarcá estaban carnetizando campesinos en Meta, Guaviare y Caquetá, con un audio donde un miembro de esa estructura expresa apoyo a Cepeda y amenaza represalias si pierde. En Arauca, fuentes de Semana denunciaron que estructuras del ELN, el gobernador y el representante a la Cámara, presionaban a la población civil para votar por Cepeda mediante presión armada y compra de votos. La MoColombia reportó que el 40% de los reportes ciudadanos en la segunda vuelta correspondían a afectaciones al voto libre, con mecanismos de verificación fotográfica del tarjetón marcado. Todas estas son denuncias formales, no hechos judicialmente probados. Pero su patrón geográfico y su convergencia con las zonas de mayor crecimiento electoral de Cepeda constituyen el tipo de correlación que la economía política institucional considera señal de captura territorial. Las denuncias son formales, no judicialmente probadas. Pero los números electorales no mienten. Veamos que registra el dato duro. Operación 6 en distorsión electoral territorial. El Consejo Nacional Electoral documentó 218 mesas, donde Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos. El 77% de esas mesas están en municipios definidos por ley como territorios de alta presencia de actores armados ilegales. El colombiano documentó que Cepeda quintuplicó su votación en Campamento, Antioquia, pasando de 426 votos en primera vuelta a 2.136 en segunda. Triplicó en Angostura y Anorí, y duplicó en Barbacoas, Nariño y Manaure, La Guajira. En estas mismas zonas, la MOR reportó afectaciones al voto libre, con casos de intimidación física y laboral, donde ciudadanos fueron forzados a fotografiar su tarjetón marcado bajo amenaza. La misión de observación electoral de la Unión Europea confirmó que la campaña opositora
se vio limitada en zonas rurales bajo influencia de grupos armados ilegales y documentó el asesinato de 3 miembros de campañas, 7 operaciones documentadas. Ninguna tocó el software de la registraduría. La MO internacional lo confirmó. Y entonces el régimen activó su último recurso, Operación 7, deslegitimación preventiva del resultado ante la imposibilidad de controlar el resultado electoral a nivel nacional. La coalición gubernamental activó su última línea de defensa, desconocer los resultados forzando una narrativa de fraude inexistente, culpar a Israel de hackear el software de la registraduría y dilatar el escrutinio fueron maniobras de propaganda para restar legitimidad a la victoria opositora. Sin embargo, organismos internacionales y la propia misión de observación electoral confirmaron que no existieron fallas sistémicas ni macrofraude en la infraestructura de datos nacional, aislando las anomalías exclusivamente a los municipios bajo control armado. Paradójicamente, la coalición construyó la narrativa de un fraude que, a nivel macro, ellos mismos no pudieron ejecutar. Aquí es donde el mecanismo de Higgs-Smith choca con la realidad. Polymarket asignó un 88% de probabilidad de victoria a la oposición porque agregó correctamente la información de los ciudadanos libres. El resultado final cerró con una diferencia de apenas el 0.98%. La divergencia entre ambos números no es un error del mercado de predicción, es la medición cuantitativa del daño producido por la reconfiguración cooptada del Estado que aún no había sido evidenciado en un mercado de predicción. El mercado midió con precisión la preferencia de una sociedad libre a la divergencia. Entre ambos números no es un error del mercado, es la medición cuantitativa del daño producido por la reconfiguración cooptada. Lo que ocurrió aquí revela un límite metodológico fundamental. Con la repetición sistemática de estas condiciones, el mercado terminaría aprendiendo e indexando el factor de riesgo de los fusiles en el precio de sus activos. Pero en este punto de la historia, lo que estamos viendo no es una falla de cálculo informacional, es la irrupción de un resultado parcialmente impuesto por la fuerza bruta que alteró el hecho físico del voto en el territorio. 7 operaciones simultáneas, ninguna suficiente por separado en conjunto. 700.000 votos de diferencia entre lo que el mecanismo más robusto de agregación de información anticipaba y lo que ocurrió en las urnas. El mercado no falló. Midió correctamente la preferencia libre. Lo que no podía incorporar en su precio era el costo que un régimen en proceso avanzado de cooptación puede cobrarle a la democracia, sin tocar un solo dato en el servidor de la registraduría. Esa brecha final entre el 88% y el 0.98% es textualmente la medición cuantitativa de la violencia sobre la libertad. Si este nivel de análisis te parece relevante, suscríbete. Este contenido no existe en ningún otro canal en español.